Hola a todos, bienvenidos a Geopolítica Cuántica y ahora vamos a completar estos especiales del 11M con un completo de los extractos de la entrevista del coronel Pedro Baños al periodista Lorenzo Ramírez. Sin más dilación, vamos a comenzar eh, sin ningún tipo de comentario ni corte. En casa, os he oído comentar a sus padres, pero ¿qué fue el 11M? ¿Qué fue y qué significó para España el 11M, Lorenzo? 11M quizás es uno de los tres atentados en suelo occidental, en teoría, tal como se nos presentó, de carácter yihadista o islamista, más importante. Está el 11S, evidentemente, el atentado contra las Torres Gemelas. Todos sabemos perfectamente, o quien más, quien menos, tiene un cierto conocimiento de lo que pasó allí. Luego el CM de Madrid y luego el 7J de Londres. Son los tres atentados pues que sirvieron un poco de plataforma para justificar una guerra contra el terror, una serie de cambios en la geopolítica global que, buscando casi como siempre, ¿no?, intereses económicos, pero se aprovecharon de los poderes occidentales para poder sacarle partido. En el caso del 11M, en teoría, hubo un comando, si podemos llamarlo así, porque en realidad era un grupo de delincuentes comunes en alianza, ¿verdad?, con unos supuestos mineros del norte que les habían suministrado una serie de explosivos. Eso es lo que nos dice la versión oficial, que deciden cometer un atentado pues para vengarse de Aznar, ¿no?, y de esa alianza también en la guerra de Irak, esa guerra de Irak con Tony Blair y con Bush. Y esa es un poco la versión oficial que nos contaron. Una versión oficial que ni siquiera la sentencia respalda, es una versión oficial montada fundamentalmente a base de propaganda. Yo a todo el mundo que se cree la versión oficial tal como la he planteado yo aquí en un resumen muy breve, pues siempre le digo que se lea al menos el resumen de la sentencia para que vea que ahí no hay ningún tipo de carácter islamista, que no hay ningún tipo de carácter yihadista. Y a partir de ahí se creó una versión oficial y se creó también una versión alternativa oficial. Esto es una de las tesis que planteo en el libro. No hay dos versiones, una oficial y una alternativa, hay dos versiones oficiales. Una, la que se ajusta un poco más a la sentencia, y otra creada para intentar solventar los agujeros que había, los agujeros negros, como le llamaba Fernando Múgica, las claves ocultas, como las denomino yo en el libro, y que sirvieran para satisfacer una parte de la población que evidentemente veía que había cosas que no cuadraban, ¿no? Esa dicotomía, falsa dicotomía, terrorismo vasco, terrorismo islamista, ETA, Al-Qaeda, Goma 2, Citadín, nos hizo perder un precioso tiempo a muchos investigadores. Algunos todavía están atrapados en esa dicotomía, no se han dado cuenta, ¿verdad?, que esa dicotomía es tan falsa como la de la izquierda a derecha, o los ricos y los pobres, ¿no?, y todas estas dicotomías que nos plantean para estar enfrentados en trincheras. Como bien sabes, coronel, ese es uno de los mecanismos fundamentales de la propaganda, crear dos trincheras para que esas dos trincheras se peleen y que no vayamos a plantearnos intervenciones posteriores. Y bueno, pues el 11M es un poco eso. Se dejó en un cajón, y ahora, sobre todo a tenor de lo que ha pasado a raíz no solo de la guerra de Ucrania, sino que la gente empieza a darse cuenta de lo que es una operación de bandera falsa. El atentado de Nord Stream, por ejemplo, es uno de los que han hecho despertar a muchos, ¿no? Realmente dicen, bueno, pero ¿realmente puede ser que un país aliado ataque a otro país aliado? ¿Realmente puede ser que un país aliado cometa un atentado en tu suelo y que tu gobierno no pueda decir nada porque es aliado de ese país aliado? Muchas veces pues no hay que irse muy lejos para buscar a los responsables, o por lo menos a los encubridores, ¿no? El 11M es un atentado perfecto desde muchos puntos de vista porque tiene muchos padres, tiene muchos ganadores. Hay una parte del libro que denomino encubridores y ganadores. Realmente lo difícil del 11M es saber quién es el autor intelectual, porque prácticamente todos los actores ganan, y esto es muy triste, ¿no?, y muy duro de decirlo, ¿no? Y efectivamente, por dignidad y por la memoria de las víctimas, me sentía responsable de hacer este libro. Es un libro incómodo que, desde un punto de vista profesional, no sé si me puede traer más o menos rentabilidad, pero desde un punto de vista personal, yo creo que pierdo mucho más que gano, ¿no? Primero, por el esfuerzo de volver a recordar aquí. Vamos a ver un momentito el libro otra vez, os lo recuerdo. Las claves ocultas del 11M, 20 años buscando la verdad, Lorenzo Ramírez. Vamos a continuar. Y es un tema que, con independencia del medio en el que haya trabajado, he querido investigar.
me tragué el sumario, me tragué el juicio. Con motivo del libro he vuelto a revisar toda esa documentación. Lo más complicado es ver cómo las declaraciones policiales de testigos y de implicados, las judiciales en la fase de instrucción y las judiciales en fase de juicio oral, en algunos casos no es que no coincidan, sino que son completamente antagónicas, con lo cual nos quedamos de las tres. Pues esa labor de ratón de biblioteca es importante para luego poder hacer un análisis en condiciones, ¿no? Entonces no he querido en el libro explayarme mucho en determinados nombres y en determinados actores, porque creo que están puestos ahí para despistar y hubiera hecho difícil leer ese libro. Pero bueno, yo creo que en la parte central sí que lo he analizado. Y es un poco la historia, ¿no? La editorial ha sido muy valiente, ¿no? ¿Tú has leído el libro? Sí. No es un libro cómodo para una editorial, en absoluto. Que no conocen, sobre todo los de fuera, al final, ¿qué significó? ¿Qué cambios hubo en España a raíz de ese momento, de ese terrible atentado? Yo en eso también difiero bastante, ¿no? de los que han analizado este atentado desde los primeros momentos, ¿no? Evidentemente hay unas consecuencias en clave interna, sobre todo se nota mucho después de la llegada del PSOE en aquel momento al poder. En teoría se retiran tropas de Irak, en teoría se rompen relaciones con aliados de la OTAN, lo cual evidentemente pues es sobre todo de cara a la galería. Y hay muchas personas que consideran que todo lo que tiene que ver con los nacionalismos, especialmente con el nacionalismo catalán, pero también con el vasco, pues fueron lanzados o que realmente pues tuvieron bueno, pues el terreno abonado, ¿no? Para poder desarrollarse. Hay mucha gente que dice que hay un antes y un después del 11M. En este sentido, yo no creo que sea así. Esto ya era así antes, esto es consecuencia de la ley electoral, es consecuencia de la transición tan como nos la han diseñado. Ya poca gente se acuerda cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad, ¿verdad? Y cuando pactaba con partidos nacionalistas y todo esto. Pero realmente fue una gran sacudida, primero porque deja fuera de juego un partido que se le acusa de mentir, el Partido Popular, con un ministro Acebes cuyo mayor pecado fue contar en tiempo real la información que estaba recibiendo. Esto es inaudito en ningún país. Uno se coge, por ejemplo, los atentados de Londres, hasta que no habían pasado casi 2 meses de los atentados, no se empezaron a dar informaciones sobre las investigaciones. Lo que pasa es que la presión era tan fuerte que el PSOE consiguió llevar esto a la calle tan rápido. No hay que olvidar que faltaban 2 o 3 días para las elecciones, y eso provocó, ¿no?, que el gobierno pasara a la historia como un gobierno mentiroso, ¿no? Había personas que consideraban que el PSOE a partir de aquel momento iba a romper España, ¿no?, con esa idea de la ruptura de España, y que luego, si en algún momento dado gobernaba el Partido Popular, levantaría las alfombras. Y algunos decíamos, no, que la película no va por ahí, que el Partido Popular y el Partido Socialista sirven a los mismos intereses, ¿no?, y no son precisamente los intereses de los ciudadanos. Cuando llegó Rajoy al poder fue evidente, ¿no? A partir de ahí se termina de enterrar todo y se hace una especie de omertá, porque los dos tenían mucho que ocultar. Pero yo, a pesar de todo esto y de lo grave de lo que estoy diciendo, yo creo que la mayor repercusión es internacional. Yo creo que realmente lo importante del 11M es que sirve para que determinadas élites, para que determinado complejo militar e industrial dijera, veis cómo pueden atentar en vuestras casas, veis cómo pueden matar a vuestros hijos, ¿no? Veis cómo cualquier día que vayáis en un tren podéis no volver a vuestra casa, que es el objetivo fundamentalmente del terror, ¿no? Si se hubieran producido luego más atentados similares, podríamos haber pensado, ¿no?, que esto formaba parte de alguna especie de yihad, pero no. Fueron 3 atentados muy específicos los que se han producido posteriormente. De cercanías de Madrid, o el atentado contra el metro de Londres, ¿no? Entonces yo eso sí lo enmarco en un plano internacional, y sirvió para justificar determinadas acciones, porque las armas de destrucción masiva no existían, porque era muy duro decir que se iban a realizar intervenciones militares para buscar petróleo, y porque era muy grave también plantear que se estaba preparando una batalla con China allá por 2020, allá por 2030, y que ya entonces se estaba gestando con esa ruptura de la Unión Euroasiática, de la que tanto hablaba Brzezinski en sus libros y de la que tanto hablaban muchos, incluso Kissinger. Fíjate, coronel, Kissinger se ha muerto diciendo que lo de Ucrania es una barbaridad. O sea, fíjate hasta qué punto lo de Ucrania es una barbaridad, que hasta Kissinger se dio cuenta de que podía volver como un boomerang, ¿no?
Yo entiendo que este enfoque es muy novedoso, lo justifico mucho en el libro, ¿no? También es posible, ¿no?, que Marruecos y Francia pudieran tener algún tipo de conocimiento. Evidentemente, mucha gente se olvida, ¿no?, cuando se plantean las dos tesis principales alternativas actuales, ¿no?, que sería que hubiera sido un atentado de bandera falsa, Red Stay Behind o Gladio 2.0, como la llamo en el libro, ¿no? Así, hablaremos también. O bien que pudieran ser Francia o Marruecos, ¿no? Bueno, es que Francia y Marruecos no están en la OTAN. Mira, ¿No? esto es precisamente, si me permites, y perdona que te interrumpa, esto es lo que sabes que recientemente el excomisario Villarejo dio una entrevista a Jordi Wild, en su programa The Wild Project, y afirmaba, esto está en una revista policial, en H50, el excomisario Villarejo afirma que el 11M es obra de Francia y de Marruecos. Él lo dijo con una rotundidad total. ¿Tú crees que se puede afirmar de una manera tan sumamente rotunda? Yo creo que él lo puede afirmar porque su trabajo es afirmarlo. Su misión fundamental es afirmar que el atentado lo cometen Francia y Marruecos. Esto no es nuevo. Él hace unos escritos que yo analizo también en el libro, los envía a la Audiencia Nacional, cuando le meten en la cárcel por el caso Kitchen y empiezan a investigar toda su documentación. Él ve que una de las herramientas, una de las armas que tiene muchas, es la del 11M. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es uno de los casos, uno de los atentados que pues, está grabado a fuego, ¿no?, en la conciencia de los españoles, y lo podría utilizar para chantajear al Partido Popular y al Partido Socialista. Y entonces él empieza una táctica que es muy propia de los servicios de inteligencia, que es utiliza algunas verdades respaldado por algunas de las familias que existen dentro de la comunidad de inteligencia. Esto es importante también entenderlo. En la comunidad de inteligencia no hay un jefe y los demás son subalternos, no, hay diferentes familias. No es un bloque monolítico. Eso es. Además están luchando entre sí, no sirven a los mismos intereses, e incluso las mismas personas pueden servir a distintos intereses en determinados momentos, por lo cual eso es difícil de analizar. Y entonces él intenta llamar a esa puerta y se la cierra. Y no hay prácticamente nadie que le dé voz, ¿no? Yo recibo parte de esos archivos por parte de la comunidad de inteligencia, que son unos archivos, parte de los archivos de Villarejo. Todo lo que dice Villarejo en ese programa de Jordi Wild aparece en unas notas del CNI. Y lo que está haciendo Villarejo es dar voz a unas notas elaboradas por personal del CNI. ¿Eso quiere decir que sean ciertas? No lo sabemos. Sabemos que son notas informativas elaboradas por personal del CNI. Esa información sale publicada en moncloa.com y en el Confidencial, creo que también. Salió La Limón. También salen los famosos audios de Dolores Delgado y el juez Garzón, la comida con Villarejo, donde se pone de manifiesto esa connivencia que hay entre el mundo judicial y de las cloacas del Estado, donde se habla incluso de utilizar prostíbulos para chantajear a empresarios, donde se habla incluso de jueces que se van con menores de edad en Cartagena de Indias, lo cual a la fiscal general del Estado y exministra de Justicia parece incluso hacerle gracia. Y toda esa información sobre Marruecos y Francia queda un poco tapada, ¿no?, por lo de Dolores Delgado y también por el juez Garzón, que estaba en esa comida. Posteriormente ya no se vuelve a decir nada. A poco tiempo Alvise Pérez vuelve a tener acceso a esa información. Creo que él tiene acceso a algún archivo más con grabaciones sobre los documentos de los que estábamos hablando antes, que respaldan esos documentos. Al menos personas hablando de esos documentos. Lo publica en Telegram. A partir de ahí, pues otra vez vuelve a salir a la luz. El comisario Villarejo sale de la cárcel, a pesar de todos los casos que tiene, y luego da una entrevista con Jordi Wild, que es uno de los tipos con más audiencia en YouTube, y está 4 horas explayándose tranquilamente, haciendo esas afirmaciones que antes pues, parecían querer ocultarse y que ahora no hay ningún problema en salir a la luz. ¿Estamos ante la tercera versión oficial creada para no fijarnos realmente en lo que ocurrió? ¿Estamos mirando el dedo y no la luna? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando íbamos a la facultad, ¿no?, en la teoría de la comunicación. Bueno, realmente hay que decir que los dos principales grupos, aglutinados uno en torno al grupo Prisa, ¿verdad?, y el otro en torno al Mundo, pues cada uno defendió una de las tesis. El Mundo seguía un poco en la tesis de la culpabilidad etarra, al menos al principio, tesis de la disidencia. Se pensaba que había sido ETA, era la tesis un poco del gobierno, y El Mundo en su línea editorial un poco más, no sé cómo denominarlo, pues un poco más conservadora, pues iba por esa línea. El diario El País, todo lo contrario, quería derribar al Partido Popular, y evidentemente la propaganda iba por el otro sitio, ¿no?, que había sido Al Qaeda, evidentemente, y ya está, ¿no?
Con esto sucede un poco también como con el caso de la policía, ¿no? Tendemos a pensar siempre que hay mala praxis porque se levanta un teléfono y se dice, oye, de esto se puede hablar, de esto no se puede hablar, esto cuéntalo así. Es verdad que a veces sucede, pero la gran mayoría de las ocasiones se debe a mala praxis del que está realizando ese trabajo. ¿Cuál es el truco o el secreto? Poner a un inútil a hacer ese trabajo. Entonces, si tú pones a un inútil a hacer ese trabajo, ya sabes que va a salir mal ese trabajo. Ya sabes que no se va a profundizar más. Entonces, ¿qué se hizo fundamentalmente? Pues no investigar. Todos los informes, todas las informaciones que iban apareciendo, que se iban filtrando, se iban publicando prácticamente sin cribar. Hay muy poca gente que sepa que los periodistas de investigación no son periodistas de investigación. A los periodistas de investigación se les dan los dosieres hechos. En algunos casos les dan las noticias escritas para que encajen perfectamente en las columnas del periódico. Con lo cual, el que se lo da ya sabe qué página le va a tocar al periodista en cuestión y las columnas y las palabras que va a tener que escribir. En algunas ocasiones yo he tenido compañeros que se quejan porque les dan demasiada información. Dice, y esto lo tengo que resumir yo, que me lo den ya resumido si lo tengo que publicar. O sea, hasta ese punto llega el tema de los medios de comunicación. Aquí hay un problema también adicional y es que en el momento en el que tú empiezas a investigar, te empiezas a dar cuenta de que las principales pruebas sobre las que gira el caso son pruebas externas, que hay muchos indicios de que sean pruebas fabricadas y ves que ni la Fiscalía ni el Tribunal se fijan en esas pruebas teóricamente o presuntamente falsificadas, entonces empiezas a darte cuenta de que hay un abismo importante. Porque ya no es que alguien pueda querer encubrir una responsabilidad personal, incluso desde un punto de vista de cuerpos policiales, que la Guardia Civil no quiera que la policía, ¿no?, le pueda echar en cara algo o viceversa. No, estamos hablando ya de cuestiones que van más allá del Estado y asomarse a ese abismo es complicado. Y entonces, si ya es difícil contar lo que está haciendo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo tradicional, la banca de inversión norteamericana ahora mismo en Ucrania, si ya es difícil, imagínate plantear que existen muchas posibilidades de que si no lo cometieron ellos, sí que tus aliados tenían información sobre el atentado y que posteriormente te obligaron a borrar las huellas para que no supieran que tus aliados tenían ese conocimiento, al menos el conocimiento. Es un abismo tan grande que yo entiendo que es complicado. Además, por lo que me planteabas antes, ¿no?, el tema de la publicidad institucional, los medios de comunicación progresivamente han ido perdiendo capacidad económica, pero se lo han ganado a pulso, porque cada vez tienen menos credibilidad. Entonces, ¿cuál es el asunto? Yo no tengo credibilidad, no tengo audiencia, entonces como no tengo audiencia no vendo periódicos, si no vendo periódicos necesito publicidad institucional, como tengo publicidad institucional, entonces evidentemente hago una información de peor calidad, sigo perdiendo audiencia y así estamos donde estamos. Publicidad institucional no solo gubernamental, sino también de las empresas del IBEX que utiliza también al gobierno y viceversa para realizar todo este proceso. Entonces, es imposible que un medio de comunicación tradicional pueda contar la verdad. Es imposible. Por definición, no puede. Por su propia estructura económica no puede. Tremendo. Y a quién, bueno, tú ya lo has apuntado un poco, Lorenzo, ¿a quién interesaba de verdad que no se siguiera profundizando la investigación? Tú has hablado de, incluso no de intereses nacionales, sino de intereses extranjeros, que es lo que más nos debe preocupar, porque sabemos que España nos hemos convertido desde hace mucho tiempo en un verdadero títere, que nos manejan desde fuera, ¿no? Somos un guiñol y lo estamos viendo lamentablemente todos los días. Y tú decías, da igual que esté unos u otros en el poder, si es que esto no ni ha cambiado ni va a cambiar, ¿no? Pero en este caso concreto, ¿a quién le interesaba que se paralizara esta investigación, que no se profundizara de verdad en ella? Incluso que al que lo intentó, que ahora hablaremos del caso de una jueza, que incluso terminó ingresándola en un hospital psiquiátrico, algo tremendo. Incomunicada además. Tremendo, pero ¿a quién le interesaba todo eso, Lorenzo? Bueno, aquí tenemos dos intereses nacionales y uno, si quieres, internacional también ligando con el nacional, ¿no? Evidentemente al Partido Socialista no le interesaba porque había llegado al poder después de un atentado en el cual, pues, evidentemente, como muestro en el libro, se habían manipulado muchas pruebas. El Partido Popular tampoco quería que se siguiera adelante porque entonces se podría poner en tela de juicio dos cosas. En primer lugar, su propia política de alianzas, porque si Marruecos, Francia o Estados Unidos podían tener conocimiento del atentado, al menos conocimiento, insisto, y no le avisaron, entonces evidentemente tienes un aliado que está atentando contra tus propios intereses. Y luego hay un factor importante que prácticamente no se ha hablado y que Fernando Múgica, también fallecido ya Fernando Múgica, pues sí lo ponía de manifiesto, ¿no? Se iba a producir un atentado el día 12 de marzo. Un atentado que iba a cometer la banda terrorista ETA. Y un atentado que no se iba a producir porque se iba a abortar. Este es el regalo. Estoy empleando las mismas palabras que utilizaron los que diseñaron este operativo. Era el regalo que iba a tener José María Aznar
que se iba a despedir, con unas elecciones en las que no se presentaba él, pero que, pues evidentemente, si se hubiera producido una detención prácticamente toda la cúpula etarra el día 12 de marzo, es difícil que el día 14 no hubiera ganado las elecciones el Partido Popular. Esto se hace porque había infiltrados dentro de la cúpula de la banda terrorista ETA. Muchos infiltrados en la cúpula de la banda. El día 10 hay 4 operaciones antiterroristas contra la banda terrorista ETA. El día 10, 4 a la vez. Al mismo tiempo que terminaban los ejercicios CMX de la OTAN, precisamente, que simulaban un atentado en suelo europeo, en Holanda. Unos 200 muertos decían que iban a producir en ese simulacro y también que iba a afectar a medios de transporte, que termina el día 10, del 3 al día 10. Todo eso se produce el día antes. Entonces, cuando se produce el atentado, realmente Aznar se queda descolocado porque todos esperaban esa operación del 12, llaman por teléfono a muchas personas, fundamentalmente a los infiltrados, y entonces le dicen, oye, ¿nos habéis movido de ahí? No nos hemos movido de ahí. Entonces, realmente no saben quién ha cometido el atentado. Entonces, no saben quién ha cometido el atentado y, por lo tanto, tienen que tapar cualquier posibilidad de llegar al fondo de la cuestión, precisamente, primero, por el pecado original de hacer algo que desde un punto de vista político es completamente execrable, que es manipular el terrorismo para ganar unas elecciones, y en segundo lugar, si no han sido los míos, entonces han sido otros. Y han sido otros que seguramente puedan ser mis aliados. Y luego, desde un punto de vista internacional, realmente ha importado poco. Es decir, a la OTAN le da igual que se investigue el atentado de Nord Stream, que se investigue el atentado del puente de Kerch. Seymour Hersh, que es un periodista norteamericano que tiene el Pulitzer y que es uno de los tipos, no sé, con más nombre, ¿no?, en esto del periodismo, lo ha contado y ha pasado algo. No ha pasado algo, ¿no? ¿Por qué? Porque les da igual, porque en realidad ya no es que seamos países aliados, ni siquiera somos súbditos o vasallos. Somos, como decía aquella portada de Economist, el perro que va con la correa, ¿no? Y a veces pues llevamos mascarilla y otras no llevamos mascarilla. Pero es lo que somos básicamente. Entonces, plantear y replantear nuestra política de alianzas por intentar acabar con un mensaje constructivo es lo que deberíamos exigir a nuestros gobernantes, ¿no? Se puede negociar con unos, se puede negociar con otros. Nadie dice que nos tengamos que salir de la Unión Europea o de la OTAN. Eso ya, pues cada uno tendrá su opinión. Pero por lo menos si estás en un club, pues intenta tener un poco de mando en plaza y representar tus intereses. Claro, si lo que estás pensando es en tus intereses personales y no en los de tu país, pues evidentemente lo que tienes que hacer es tapar el 11M, tapar el asesinato de Carrero Blanco, tapar el 23F y tapar todo lo que tengas que tapar, ¿no? Gürteles, Kitchen, filesas y todo lo que haya. ¿Por qué te chirría a ti de esta actuación? Yo cuestiono sobre todo la actuación de determinados mandos, no de los propios agentes, sino de determinados mandos que son los que toman las decisiones y que hacen que, bueno, pues, que la investigación posterior haya sido considerada como una investigación chapucera, haya pasado a la historia como una investigación chapucera, pero en realidad no es una investigación tan chapucera, sino que tenía muchas trampas, unas trampas en las que sí pues, pudieron participar determinados mandos policiales, que en lugar de tener luego pues, algún tipo de problema o en lugar de haberse fiscalizado esa labor, ya no digo sentándolos en el banquillo, sino simplemente pues habiendo sentado a estos señores, ¿no?, en sus puestos y haberles dicho, oye, vamos a dirimir responsabilidades, lo que se hace muchas veces de cara a la galería, pero que es necesario, ¿no? Pues a ver, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿Hay que cambiar algún tipo de método? ¿Hay que cambiar algún modus operandi? ¿Por qué no hemos sido capaces de detectar lo que estaba pasando? Una vez que ya hemos empezado a hacer las investigaciones, ¿por qué nos estamos peleando entre nosotros y no estamos compartiendo información? Todo eso no se produjo. Y todos esos mandos han acabado de directores de comunicación de empresas del IBEX, de embajadores en países del primer mundo, condecorados, con medallas. Entonces, oiga, si algo está claro en el 11M es que toda la investigación post-11M estuvo llena de irregularidades. Si ustedes están al cargo, estaban al mando durante esos momentos, ¿por qué son premiados? Es más, porque luego incluso son recuperados por otros gobernantes. Respecto a la mala praxis de algunos agentes, fueron víctimas, me explico. Todo esto hay que hablar, ¿no? Los propios agentes y los propios responsables de segunda línea, vamos a llamarlo así, a los cuales yo no solo respeto, sino que admiro y en muchas ocasiones han sido mis fuentes, son los primeros que saben que esto es una gran mentira. Y cuando hablan contigo te lo dicen. Mira, Lorenzo, esto es una gran mentira. Tú lo puedes decir, pero yo no. Y bueno, hasta que no lo digáis vosotros, va a ser difícil, ¿no?, que puedan creer que era una gran mentira.
pero realmente hay mucha gente honrada. Buena parte de la información que aparece en el libro me la ha facilitado la policía y la Guardia Civil. Con la comunidad de inteligencia no he tenido tanta relación, pero en contra de lo que mucha gente piense, el CNI está fuera prácticamente de todo el 11M. Mucha gente piensa, cuando plantea que pueda ser un inside job, un trabajo interno, o que pueda haber algún tipo de colaboración, todo el mundo piensa en el CNI. El CNI estuvo prácticamente fuera siempre. Es la policía realmente la que está al cargo y determinado mando de la policía, y luego posteriormente ya sí la Guardia Civil y el CNI, pero eso ya a finales del mes de marzo, que es cuando se hace el menú de terroristas, los terroristas a la carta, y es cuando se decide quiénes van a ser los malos, ¿no? Como decía Fernando Mújica. Pero bueno, estos mismos agentes tienen muy complicado hablar. Hay algunos que incluso han escrito libros y ya prácticamente de la reserva. Y bueno, tú, coronel, sabes perfectamente lo que es estar en un cuerpo y tener dificultades para poder alzar la voz. Entonces yo eso nunca se lo echaré en cara, ¿no? Pues llevar a la tumba, ¿no? Aunque nada más sea por prestigio personal y profesional. Pero se llegaron a fabricar incluso pruebas falsas para enturbiar, para embarrar, para distraer. Bueno, hay algunas que para el propio juez es una prueba falsa. Es decir, por ejemplo, el Skoda Fabia es una prueba falsa. Y es una prueba falsa hasta el punto de que se retira en el juicio. Skoda Fabia es un coche que, bueno, donde estaba aparcada la furgoneta de Alcalá, la famosa furgoneta en la que luego aparecieron los detonadores que llevaron a la mina de Asturias. Esa furgoneta que antes de llegar a la comisaría de Canillas se habían hecho algunas inspecciones, incluso con perros, no se había encontrado nada. Luego llega a Canillas y evidentemente pues ahí aparecen un montón de cosas en una hora que permanece muerta en el hangar de los Tedas, y también que compartían con la policía científica. La policía científica, cuando ya abre, se encuentra esa furgoneta llena de elementos. Hay muchos indicios que pueden plantear que esa sea una prueba falsa. También, evidentemente, la mochila número 13. Pero el caso del Skoda Fabia es muy relevante porque de repente, 3 meses después, descubren que hay un coche aparcado también en esas inmediaciones, y ahí aparece el ADN de varios supuestos terroristas, entre ellos de Alequema Lamari, que era el que les faltaba, porque realmente era el que les faltaba para juntar a todos los teóricamente suicidados de Leganés, ¿no? Ese coche había estado aparcado un montón de tiempo, le habían puesto muchas multas, había estado aparcado en otra zona y nadie había dado aviso a su verdadero dueño. Es un coche que prácticamente con toda seguridad ha sido utilizado por la comunidad de inteligencia, y este coche, bueno, era tan evidente que no estaba allí el día del atentado que fue retirado, ¿no? Es por poner un ejemplo de una prueba que incluso el propio tribunal quita. Pero ahí hay 3 pruebas fundamentales, ¿no? Que uno es la mochila de Vallecas, que es una mochila que aparece posteriormente. Es una mochila que estaban esperando algunos mandos a que apareciera. Yo no sé si tenían algún tipo de bola de cristal, pero cuando aparece la mochila de Vallecas hay un mando que dice, bueno, pues ya están todas, ya nos podemos ir a dormir tranquilos porque ya no hay más bombas, lo cual tiene su tela, ¿no? Luego la propia furgoneta de Alcalá, fundamental, y luego, bueno, pues todo lo que tiene también que ver con el piso de Leganés y con la casa de Morata de Tajuña. La casa de Morata de Tajuña, donde teóricamente se fabrican las bombas, era un piso controlado por la policía, por la UCIE, que es la Unidad de Terrorismo Exterior, dentro de la brigada de la Comisaría General de Información, y lo utilizaban para captar islamistas. Y el piso de Leganés, donde se suicidan, vuelvo a decir, presuntamente o supuestamente a los terroristas, también era un piso marcado que se utilizaba para realizar operaciones de narcotráfico. Entonces empezamos a ver determinados elementos. ¿Cuál es la prueba fundamental que no se analizó? Los trenes. Los trenes es el escenario del crimen, ¿no? Que se destruyen en menos de 48 horas, ¿no, Lorenzo? En realidad no se destruyen todos, ¿no? Se ordena el desguace para destruirlos en menos de 48 horas, lo cual pues ya nos indica, ¿no?, hasta qué punto había que taparlo todo, porque evidentemente en el caso, por ejemplo, del accidente del Albia, permanecieron los restos un montón de tiempo guardados. Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento sabe que no solo en el ámbito policial, sino de las propias compañías de seguros hay que guardar prácticamente todo para luego tener la posibilidad también de revisarlo y por si hay algún tipo de situación también judicial, ¿no?, que se pueda reabrir el caso. Se destruye prácticamente todo, pero no todo. Es decir, hay algunos vagones que todavía permanecen en instalaciones de Renfe, vagones en los que, según el propio Sánchez Manzano, responsable de los TEAX, entran policías judiciales llevándose cajas de elementos y de pruebas que no sabemos dónde están, que realmente no sabemos dónde están. Y bueno, pues según sus propias declaraciones, esas cajas existirían
estaría bien saber lo que contenían y por qué se tapó todo esto, ¿no? Pero evidentemente ahí hay una labor de ocultación clara. Todo el caso gira a pruebas externas. Si se destruyen los trenes, si las 2 mochilas que no explotan, siempre y cuando consideráramos que esas 2 mochilas pertenecían al atentado original, yo tengo serias dudas. Si esas 2 mochilas no se analizan tampoco, porque al intentar pues desactivarlas, neutralizarlas, como se dice en argot, explotan, y además no se hace un análisis de esas mochilas, lo cual también es inaudito, es decir, por mucho que digan algunos en el juicio, todo TEDx sabe que eso al final hay que analizarlo, pero si no tenemos los trenes, no tenemos los explosivos, nos hace falta algo para montar el caso, ¿no? Y se monta sobre una mochila que no explota, que no estuvo en ningún momento en el andén del pozo, porque los TEDx revisaron hasta en 4 ocasiones esos andenes y luego fueron metiendo uno a uno todos los efectos en las bolsas. Luego se inventaron una tesis para intentar justificar que alguien había visto esa bolsa, pero en realidad no la vio nadie. De hecho, es que por no ser una mochila, es que es una bolsa de deporte, ¿no? López Bru le llama la bomba número 13. La bomba número 13 le llamo yo, López Bru le llama la bolchila de Vallecas, ¿no? Porque claro, en realidad no era una mochila, era una bolsa de deporte que no tenía nada que ver con, supuestamente, ¿no?, con las otras mochilas. Y además, evidentemente, esa bomba lleva metralla y según dijo la jefa de forense, y además sigue repitiendo, una mujer muy luchadora y muy valiente, no tenían metralla las víctimas, con lo cual esa mochila nunca pudo estar en esos vagones, ¿no? Y es la propia furgoneta de Alcalá, que es otro elemento externo, donde aparecen unos detonadores que nos llevan a toda la pista asturiana y luego ya ayudan a montar toda la historia con el chino, el tunecino, etcétera, etcétera. Sí, mira, lo de la furgoneta de Alcalá ya lo hemos comentado. En realidad, ¿qué tenían que ver los suicidados de Leganés, los aparentemente suicidados o teóricamente suicidados de Leganés, con los atentados, Lorenzo? Mi opinión personal, porque vamos a ver, lo que nos dicen las pruebas básicamente es que ellos están en una trama de, por un lado, habría 3 elementos aquí. Los asturianos, que son los que proporcionan los explosivos teóricamente, la banda del chino, que sería la que compra los explosivos, y luego la banda del tunecino, que serían los supuestos islamistas, ¿no? El chino era un tipo que, bueno, pues en el libro ya explico un poco que nadie le llamaba el chino, nadie de la banda le llamaba el chino le llamamos nosotros porque la propaganda ha hecho que le llamáramos el chino. Sores Trasorras, el minero de Asturias, le llamaba Mowgli. En realidad tampoco se llamaba Yamal Amidán, y lo especifico en el libro. Casi con toda seguridad era un agente marroquí. No era un islamista, era un drogodependiente, traficante, una persona muy violenta, usaba armas y realmente pues no cuadraba prácticamente nada, ¿no?, con lo que tiene que ver con un terrorista islámico. El tunecino, hay serios indicios también a través del Confidente Cartagena de que fuera un colaborador de la UCIE, tunecino familiar de Maimouni, que es el que en teoría fue responsable de los atentados de Casablanca y que también tenía colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seguramente para realizar algún tipo de labor de captación. Y ellos lo que estaban era un poco en ese entorno, en ese contexto. El chino un poco en el AMPA un poco más tradicional, ¿verdad? Trapicheo de drogas, y en alguna ocasión, pues sí, parece ser que intentando comprar explosivos, al menos eso nos dice la tesis oficial, y luego la banda del tunecino, que serían los supuestos islamistas, los supuestos yihadistas, ¿no? Hay gente, investigadores, que consideran que ellos pusieron las bombas y que luego hay otros autores intelectuales fuera. Yo, mi opinión personal es que ellos nunca estuvieron en los trenes. El único que seguramente pudo estar es Said Berrah, que está fugado, en teoría protegido por el gobierno de Marruecos, y que es la persona que realmente se tropieza con las 2 testigos rumanas y con el pasajero, ¿no?, de ese tren, que es un pasajero que se llama Félix Alonso Holguín, que también tiene un canal de YouTube, que también le acompañaré, que es guardia civil, y él está convencido de que era Said Berrah, porque cuando le hicieron la rueda de reconocimiento, él lo identificó como Said Berrah y no como Yamal Zougam, que es el culpable oficial, ¿no? No hay ninguna imagen de estos tipos, ninguna, en los trenes de la muerte, ni siquiera entrando en ninguno de los andenes. En el caso del chino, celebró el Día del Padre, algo que, como bien sabes, todos los musulmanes hacen, celebrar el Día de San José, ¿no? El 19 de marzo haciendo una paella en su casa. En Morata de Tajuña, en la casa donde se suponía que habían montado las bombas, hizo una fiesta. Y fíjate lo preocupado que estaba el hombre, que se dio cuenta de que le habían robado unos corderos y se fue a increpar a los vecinos, y como no encontró los corderos, se fue a la comisaría a poner una denuncia. Fíjate lo culpable que era este hombre.
Y luego el caso del tunecino, ¿no? El caso del tunecino pues también acudió a dependencias policiales y en este caso sí que dejó de pagar una renta, pero no les empiezan a buscar hasta que ya han pasado ya muchos días, ¿no? Al que sí meten en la cárcel desde el principio es a Jamal Zougam, pero Jamal Zougam, aparte de que, bueno, pues yo creo que es el tipo contra el que menos pruebas hay y el que al final se ha comido el marrón, a él ya le habían buscado y le guardaban la matrícula desde que, buscando la célula española de Al-Qaeda en el 11S, sus relaciones con Abu Dada hicieron que tanto Garzón como Dolores Delgado intentaran empapelarle. No pudieron. Recibió una visita de 2 tipos del CNI, le hicieron una oferta, la rechazó y según su propio testimonio, uno de sus agentes estaba el día de la detención y le dijo: Yamal, si nos hubieras hecho caso, no te hubiera pasado esto, ¿no? Es gravísimo lo que estoy diciendo. Yo creo que seguramente no haya nada más grave. Hay que ser valiente y decirlo. Hay muchos investigadores que ahora parecen tener miedo y que no quieren hablar de esto, a pesar de que en su momento pues se hicieron mucho ruido y lo plantearon, ¿no? Y se indignaban mucho. Bueno, esa ha sido quizás mi mayor decepción, ¿no? Escribiendo este libro, ver cómo algunos parecen haberse olvidado. Es como si hubieran hecho un trabajo y ya lo hubieran terminado, ¿verdad? Pero además a esos suicidados del piso de Leganés no se les hizo autopsia, ¿verdad? No se le hace una autopsia como tal, se hacen unas pruebas forenses, que realmente pues ahí hay una batalla jurídico-legal, ¿no? Porque realmente no es autopsia lo que se le hizo, pues se les hicieron unas pruebas, pero no se pueden hacer autopsias porque entonces también se podrían descubrir, ¿no? Muchos elementos importantes. Es notable el que no hubiera rastros de sangre en las paredes después de esa explosión. Es muy probable que no estuvieran vivos, ¿no? Antes de que se produjera esa explosión. Y bueno, pues hay muchas incógnitas también, como el hecho de que las supuestas llamadas en las que se ponen en contacto con sus familiares, a pesar de que todos tenían teléfonos móviles con tarjetas conocidas por la policía y en muchos casos los teléfonos pinchados, pues todos hicieron cola para llamar con el mismo terminal, lo cual pues evidentemente también nos dice que ahí sucedieron cosas muy extrañas, las horas no cuadran, a los geos se les avisa por la mañana antes de que supuestamente se encontrara el inmueble. Hay varias teorías o varias historias que intentan justificar que se encontrara ese inmueble cuando, como digo, era ya un piso marcado. Uno se escapó corriendo porque bajaba a tirar la basura. Es decir, es un poco una estracanada y si no fuera tan grave, pues podría incluso levantar alguna sonrisa, ¿no? Pero desde luego el episodio de Leganés es un cierre de expediente, como se llama en el argot. Había que cerrar el expediente. Faltaba el componente suicida para que se pudiera acusar a esta gente de ser islamista y bueno, pues se le suicidó convenientemente. Luego, fíjate, le intentó reabrir ese expediente la juez Corocillán, ¿verdad? Lo que pones en el libro es impresionante. Yo eso no lo sabía, ese apartado, ese aspecto concreto no lo sabía, que intentó reabrir la causa, acabó desplazada de la carrera y encerrada en un hospital psiquiátrico. Y lo que tú has dicho, de encima, en aislamiento. ¿Y nadie se le ha ocurrido investigar en esa línea? Bueno, ya acusó directamente al comisario Villarejo y al grupo del comisario Villarejo de estar detrás de toda esta operación, de haber recibido todas las presiones del mundo. El trabajo de Corocillán es muy interesante porque en las pesquisas que ella abre a raíz de una denuncia contra Sánchez Manzano, porque esto era una denuncia contra Sánchez Manzano, van a declarar determinados mandos, personal de Renfe, y bueno, pues cuentan cosas muy interesantes y que se salían completamente fuera de la versión oficial. Yo recojo buena parte de esos testimonios. Ese es el gran caso olvidado, el gran caso de Corocillán, y para que nadie investigara y para que nadie metiera las narices tenían que desacreditar la propia jueza, como así fue. La presionaron tanto que yo no sé hasta qué punto, ¿no? Es cierto que acabó teniendo esos problemas psicológicos, parece ser que sí, por las fuentes que yo he consultado parece ser que sí, pero se le apartó y se le incomunicó. Y fue un aviso navegante, ¿no? El que quiera meterse en este jardín ya sabe lo que le puede tocar, ¿no? Las cloacas del Estado trabajan completamente al margen de la ley. No trabajan al filo de la ley, no. Trabajan al margen de la ley. Y todo el caso Villarejo nos ha demostrado un modus operandi clásico que está respaldado por los ministerios del Interior. Que esto es lo grave realmente, ¿no? Porque todo el mundo se le puede ir la mano en mayor o menor medida. Se supone que esto solo pasa en países no democráticos, también pasa en países democráticos. Y bueno, pues ella le acusó directamente a él de realizar estas presiones, de realizar estos chantajes y de apretarle las tuercas. Si hubiera llegado hasta el final, pues seguramente el problema habría sido aún mayor, ¿no? Alguno incluso piensa que ella misma no pudo soportar la presión. Pues a lo mejor también algo de esto hay, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Juez del Olmo salió, el instructor salió ya tocado,
porque al juez del Olmo se le inundó de documentación para que no llegara al fondo, y el juez Gómez Bermúdez, hay un juez Gómez Bermúdez antes de Semana Santa y otro después de Semana Santa, que ya los que iban a ir caminito de Jerez por mentir en el juicio no fueron caminito de Jerez, sino que fueron condecorados y ascendidos, ¿no? Fíjate, aquí inmediatamente se dijo que detrás de todo estaba Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda era lo que el grupo, digamos, islamista o yihadista, que en aquel momento pues, era el que tenía mayor predicamento, el que tenía mayor eco mediático, e inmediatamente se le acusó. Pero hasta donde yo sé, el Bin Laden, sí es verdad que tuvo meses después, tiempo después, tuvo una intervención, por así decirlo, en el que dijo que se alegraba de los atentados, pero nunca reivindicó los atentados, hasta donde yo sé. No sé si tú tienes otra información, Lorenzo. No, de hecho, en la sentencia no aparece Al-Qaeda por ningún sitio. Es decir, hubo intentos notables de ligarlo con Al-Qaeda, pero no aparece Al-Qaeda por ningún sitio. Dentro de las supuestas reivindicaciones, la que plantea la brigada de Al-Quds en ese medio de comunicación británico, cuando se produce esa reivindicación, los servicios de inteligencia no le dan ningún tipo de credibilidad, incluso hay un cierto follón, hay un cierto mare magnum, porque dicen, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que tengamos en cuenta esta reivindicación si estos señores lo reivindican todos, si habían reivindicado el atentado, el apagón de Nueva York, habían reivindicado todo lo que se producía? Y entonces plantearon, oiga, no se puede montar un caso sobre esto. A partir de ahí aparece el vídeo en la M30 en la que ya sí tenemos una reivindicación con un tipo, con una bandera detrás, con una metralleta, una reivindicación más al uso, completamente fabricada también ad hoc, ¿no? Y luego aparecen las cámaras y todo esto en el piso de Leganés. Hacía falta una reivindicación, ¿no? Nadie se lo creyó, la CIA no se lo creyó, bueno, la NSA no se lo creyó, el MI6 oficialmente tampoco. No hay ningún rastro de Al-Qaeda en este atentado. Se salvó en la sentencia diciendo que eran, bueno, pues islamistas o que de alguna manera tenían una ideología islamista y que se hacía pues para castigar al gobierno de Aznar, pero en absoluto era así. El único grupo que podía tener sí una ascendencia islamista o que pudiera tener una cierta radicalización era el grupo del tunecino, pero el imán de ese grupo era un confidente de la policía, el confidente Cartagena, que si no hubiera estado listo y no hubiera sabido realmente lo que se estaba moviendo, hubiera sido el suicidado adicional en Leganés. Porque intentaron que fuera ese piso e intentaron que acudiera, y él, oliéndose ya la tostada, inteligente él, pues pudo esquivarlo, que es el autor de esa escena también dantesca, ¿no? Cuando le llevan a Madrid de aquella manera por la noche, el día anterior a que se descubriera el piso de Leganés, le llevan a Madrid ya sabiendo que el piso de Leganés iba a ser descubierto, una vez más la bola de cristal, y entonces él, cuando expresa sus reticencias a ir al piso, hay un mando que dice, ¿cómo habla este morito? Le hemos cagado, ¿no? Pues eso es, precisamente, ¿no? Esa era precisamente la historia, ¿no? Entonces, bueno, esta gente, por cerrar un poco la pregunta, que podían tener un carácter islamista, estaban pues, trabajando para la UCIE, para la Comisaría General de Información, para captar terroristas. Esto es algo que fuera de España a lo mejor se entiende mal, y yo creo que también lo tenemos que poner, ¿no?, sobre la mesa. En España es legal cometer un delito para que otros cometan un delito, si lo haces desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay otros países donde eso no es legal, o sea, tú no puedes forzar una situación de delito, tú no puedes ir con unos explosivos a un delincuente y le toma, cómpramelos, y si te los compra, detenerle, ¿no? Porque estás tú promoviendo ese delito. Inducir al delito. Está eso es, en España, pues evidentemente se puede hacer, ¿no? Y ese grupo se dedicaba fundamentalmente a eso. Es más, el tipo que, según la versión oficial, monta las bombas, Mausili Kalayi, era un oficial de policía. Y al mismo tiempo había sido chofer del juez Garzón. Y su hermana había estado al cargo de las escuchas del grupo del tunecino, porque la Audiencia Nacional, el juez Garzón, llevaba escuchando al grupo del tunecino un año antes de los atentados. Pero es que su mujer es la agente Marisol que está en el descubrimiento de la furgoneta de Alcalá. Le preguntaron en el juicio, ¿usted trabaja para algunos servicios secretos? Y dijo él, ¿para cuáles? ¿Para cuál de ellos? Y le contestó el juez, dice, con que nos diga uno es suficiente. Y entonces dijo Kalayi, no, para ninguno, para ninguno. Lorenzo, hay un apartado del libro, que lo mismo, no vais a hacer un spoiler porque quiero que todos, nuestra audiencia, y sé que a partir de ahora te van a llamar de muchísimos sitios para entrevistarte, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Pero hay un apartado que me llamó mucho la atención que tú llamas el amigo americano, y entre comillas, la palabra amigo. Esto es un poco, la expresión la recojo un poco de Fernando Mújica, también falleció. López Bru luego también la recoge en su libro, ¿no? Y yo lo que cuestiono es la política de alianza y hasta qué punto Estados Unidos, en general la cúpula de la OTAN, es amigo de España.
Hago un repaso un poco por algunas de las historias principales, el atentado de Carrero Blanco y todo ese viaje de Adolfo Suárez a Estados Unidos, esa visita de Kissinger, cómo realmente el atentado de Carrero Blanco pues abre las puertas de España a una OTAN, algo que se produciría finalmente después del 23F. Planteo también cuál ha sido la política de alianzas en torno, por ejemplo, a las cesiones a Marruecos, también tuteladas y auspiciadas por Estados Unidos, por esa cúpula de la OTAN, y en general pues hago una crítica, hago un análisis y una crítica también al mismo tiempo de toda esa injerencia extranjera en la política española que en nuestros días, bueno, pues yo creo que ha llegado a unos niveles ya absolutamente vergonzosos, ¿no? Es tremendo cómo nos ponemos de rodillas ante el amigo americano. Hay otros países que podría decir, bueno, están peor. Lo de Alemania no tiene nombre, ¿no? Realmente lo que ha hecho Alemania no tiene ningún nombre, claro, porque alguno puede decir, bueno, España al final es un país pequeño, necesita un aliado internacional, pero nosotros nos habían vendido que la alianza transatlántica era mala y que lo bueno era hacer una alianza con Europa y se había castigado mucho a Aznar precisamente por tejer esa alianza transatlántica. Y hoy nos damos cuenta de que en realidad la alianza transatlántica siempre ha estado ahí y que no somos aliados, sino que somos vasallos, somos súbditos. Y encima nuestro papel estratégico importante, que era ser la puerta del Mediterráneo, la puerta del Estrecho, pues ahora resulta que tenemos un hermano mayor, que es el Marruecos, que es quien se está llevando ahora todos los parabienes, ¿no? Con lo cual ni siquiera tenemos el beneficio que podríamos lograr de todo eso. Si tuviéramos inversiones, si tuviéramos el gas natural licuado americano a mejor precio, si nos hicieran algún tipo de descuento, pues podríamos entender esa alianza, pero evidentemente no es así. No es así, ni mucho menos. Mira, pues ya sobre este tema te voy a hacer la última pregunta. Me gustaría luego dejar, aunque sea 20 minutillos, para hablar un poco de otros temas internacionales, que si tú quieres, aquí tienes el canal a tu disposición para hablar de muchos temas en profundidad. Pero la pregunta es, hablas tú de el Gladio 2.0. ¿Qué es la operación Gladio? ¿Qué significó? La operación Gladio, bien, ¿eh? sí, la operación Gladio es otros oyentes. La red Gladio, lleva así el nombre por la espada, ¿no? De los romanos, fundamentalmente es conocida porque se destapó en Italia, es ahí donde se destapa más, desde un ámbito judicial, incluso presidentes admiten su existencia. La red Gladio era una red que se plantea hacer, pues ya Dulles, cuando era el máximo responsable de las OSS, antes de que fuera la CIA, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se llega a un acuerdo con algunos oficiales alemanes, algunos oficiales nazis, de esos, ¿no? Que la operación Paperclip, de esos que fueron poco a poco trasladándose a Estados Unidos, para ir creando una red de terroristas, una red de grupos subversivos dentro de Europa, para que en el caso de que hubiera gobiernos de extrema izquierda o gobierno de izquierda, pues poder realizar operaciones stay behind, se denominaba, ¿no? Operaciones de detrás de la línea. Todo esto salta a la luz precisamente por unas investigaciones en Italia, donde aparece también implicada la Logia P2, la masonería, el Banco Ambrosiano, toda esa mafia también, ¿no? Y bueno, pues ha dado lugar a mucha literatura, a mucho cine. Esa operación Gladio es investigada por el Parlamento Europeo, se descubre que tuvo diferentes ramificaciones en distintos países. En España es uno de los países donde menos tuvo. Curiosamente, también lo planteo y lo analizo en el libro, aunque buena parte de la génesis del GAL viene de esa operación Gladio. Casinello era uno de los hombres fundamentales ahí, ¿no? En las investigaciones. Entonces, en teoría, eso, a mediados de los años 90, se le pone fin, ¿no? En teoría. Entonces, lo que planteo en el libro es que la hoz y el martillo se cambia, la hoz y el martillo contra la que luchaba Gladio cambia por el turbante. Entonces, a partir de ese momento, el Gladio 2.0 es cómo se está utilizando el terrorismo internacional / terrorismo islámico, porque cuando hablamos de terrorismo internacional estamos refiriendo fundamentalmente a terrorismo islámico, ya no hay terrorismo de origen comunista. Entonces, se está utilizando como proxy para que los servicios de inteligencia cometan determinados atentados de bandera falsa. Tenemos múltiples ejemplos, ¿no? De ello. Cuando empezamos a analizar las pistas de determinados movimientos, de determinadas cúpulas supuestamente yihadistas, encontramos siempre algún elemento anglosajón, algún elemento norteamericano. En el caso de Bin Laden es evidente, ¿no? Con la creación de los mujahidines y todo lo que tiene que ver con Al-Qaeda. Con Al-Qaeda, que por cierto, los propios mujahidines nunca se consideraron a sí mismos Al-Qaeda. Al-Qaeda era el nombre de la base, era una especie de listado, ¿verdad? Que era donde tenían allí pues todos esos mujahidines y ellos nunca se han considerado, ¿no? Con un nombre Al-Qaeda, pero hay que buscar marcas para vendérselo a la sociedad. Gladio 2.0 sería el uso del terrorismo islámico. Ojo, no estoy diciendo que todo el terrorismo islámico sea esta factura, sino el uso del terrorismo islámico para cometer determinadas operaciones. Y esto no es una teoría de la conspiración, es una conspiración a secas y ya ni siquiera conspiración. Porque hemos visto en las últimas horas como los ataques, por ejemplo, que ha hecho Estados Unidos contra Irak han sido ayudados y respaldados por miembros del Estado Islámico del ISIS, que es creado fundamentalmente para luchar contra Bashar al-Assad y para apoyar a las fuerzas de la OTAN. Primero, en su momento, en la guerra de Yugoslavia y ahora, pues evidentemente,
o después, posteriormente, en Oriente Medio. El uso del terrorismo islámico por parte de los servicios de inteligencia occidentales para crear una falsa dicotomía, para generar un falso debate y sobre todo para promover regulaciones ad hoc que vayan cercenando libertades y derechos de los individuos. Eso es el Gladio 2.0. Fíjate que esto ya empezó en los años 50 con lo que se llamó el Pacto de Bagdad, fomentado por los británicos. Los hermanos musulmanes fueron utilizados por los británicos y así podíamos hablar y hablar. Bueno, los hermanos musulmanes realmente, más que utilizados, podríamos decir que fueron creados. Y de hecho, Hamas es una rama de los hermanos musulmanes creada precisamente para meter el dedo en el ojo al gobierno egipcio y que posteriormente Israel vio que podía servir como némesis para justificar un mayor gasto militar y una mayor fuerza en los territorios ocupados, ¿no? Hemos visto mucha información en los últimos meses, algunos hemos publicado muchos artículos, en mi caso, muchos programas hablando de esto, y realmente hay un interés por financiar a tu némesis. Si tú no tienes un enemigo, no puedes justificar tus acciones, necesitas un enemigo. La Unión Soviética dejó de serlo, posteriormente tenía que ser el mundo islámico, ¿no? Y al final, bueno, pues eso es lo que tenemos. Y cuando ya se acabó el terrorismo islámico, en teoría, en Occidente, pues entonces hubo que mirar otra vez a Rusia, a China, y en esa estamos, coronel. Total. Pues mira, vamos. Bueno, pues hasta aquí este videoprograma donde no ha habido cortes y hemos escuchado lo más interesante de esa primera hora y 2 minutos de esta fantástica entrevista del coronel Pedro Baños al periodista Lorenzo Ramírez. Y bueno, pues a mí me parece una clase magistral sobre un montón de aspectos y detalles que tienen que ver con lo que se cuece entre bambalinas, detrás de los acontecimientos nacionales e internacionales, y la de personajes y la de instituciones, la de grupos que juegan en otra galaxia, por decirlo de alguna manera, con la ciudadanía, con la historia, con el devenir de los acontecimientos, y juegan a escondidas, con innumerables resortes de poder mediático, por supuesto político, económico y social. Y bueno, felicidades a Lorenzo Ramírez por la gran investigación, por publicar el libro, por supuesto a la editorial, por supuesto a Pedro Baños, por su canal y por traer a personas como Lorenzo. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Un saludo de JMR Salinas, comandante en jefe de Geopolítica Cuántica.